Hola, buenos días. En el vídeo anterior vimos cómo plantar tomates y algunas atenciones que requieren. En este vamos a comentar algunas plagas e enfermedades del tomate y también otros problemas. Veamos. A finales de invierno y principios de primavera es cuando hay más probabilidades de que aparezcan enfermedades fúngicas, como el mildew y el oidio, especialmente si hay humedad y mala ventilación entre las plantas. Por eso, al regar, hay que evitar mojar la planta. Se puede hacer tratamiento preventivo con cobre para el mildew o azufre para el oidio. Hay que tener en cuenta que el cobre es muy efectivo para prevenir el mildew, pero no sirve para el oidio. En cambio, el azufre es efectivo para ambos y menos tóxico, siempre que no se aplique a temperatura de 30 grados o superiores, que es cuando pasa a ser tóxico y probablemente nos quemará toda la planta. Contra las dos especies de mosca blanca que afectan al tomate, transmitiéndole los virus que tienen asociados, lo más efectivo es el control biológico, mediante la suelta de depredadores naturales. Otras posibilidades es con repelentes que la incomoden, como el jabón potásico, azufre en polvo o aceite de neem, entre otros. Con temperaturas altas y falta de agua pueden aparecer araña roja. Lo más ecológico sería la aplicación de depredadores naturales. También el azufre en polvo es repelente y acaricida. La polilla del tomate es de las plagas más agresivas y difíciles de eliminar. Supongo que por eso le llaman tuta absoluta, porque los daños que produce su oruga son absolutos. En este caso, el azufre en polvo también es un buen repelente que incomoda a la polilla. Trampas de feromonas también ayudan mucho. El Bacillus thuringiensis es bastante efectivo. Y si a pesar de todo el cultivo está muy afectado, la solución final es algún producto profesional realmente efectivo, con base de espinosines o oxadiacinas. También distintos virus pueden afectar a los tomates. En este caso, lo único que funciona es la prevención, eliminando restos de anteriores cultivos, utilizando variedades resistentes a virosis, y si una planta está afectada, quitarla de raíz enseguida para que no contagie el resto. Estas son algunas enfermedades o plagas, pero hay muchísimas más que pueden afectar al tomate. Lo importante para evitarlas es mantener unas plantas sanas y fuertes mediante una buena gestión. A continuación, veamos otros problemas debidos a motivos diversos. No cuajan las flores. Puede ser por diversos motivos. Puede ocurrir si la humedad relativa es baja y el polen se seca antes de fecundar, o si es demasiado alta y se compacta. La humedad relativa ideal sería alrededor del 60 o 70%. También cuando la temperatura ambiente es excesivamente caliente, es seca o muy variable, o falta de fósforo en ese momento. También hay que controlar los thrips que se alimentan de polen. Enrollamiento de las hojas puede ser debido a muchas cosas. No es grave, sino es debido a ninguna virosis ni enfermedades fúngicas o otras plagas. Puede ser debido a temperaturas demasiado altas, falta de agua, exceso de aplicación de productos a la planta. También hay variedades muy propensas a eso. Hombro amarillo es un trastorno de la maduración y por más que esperamos en recogerlos, no adquieren color rojo total. Puede ocurrir por una virosis u otra enfermedad, pero lo más común es que sea por falta de potasio y exceso de magnesio en ese momento. También puede ser debido a una excesiva incidencia solar sobre los frutos, por podas excesivas. Solo hay que quitar las hojas que se van secando y nunca las que están por encima de los racimos. Agrietado de los frutos. Ocurre al pasar del periodo seco a un periodo húmedo.
de manera rápida. El fruto absorbe mucha agua de golpe y su piel no tiene tiempo de expandirse y adaptarse. Necrosis apical. Se produce una mancha oscura en la parte inferior del tomate que nos estropea completamente el fruto. Puede ser debido a falta de calcio en el suelo, pero también a otros problemas de la planta o climatología que no le permiten dirigir el calcio hacia los frutos. Crecimiento vegetativo excesivo y frutos débiles. Es producido por un alto nivel de nitrógeno en el suelo. Lo evitaremos agregando menor cantidad de materia orgánica rica en nitrógeno al suelo. Estos dos vídeos dedicados al tomate han sido una aportación muy básica. El cultivo del tomate requiere muchísimas horas de aprendizaje teórico y años de práctica. También hay que tener en cuenta que en cada rincón de cada país la cultura del cultivo del tomate es distinta. Que tengáis un feliz día. Cortamos las ramas vacías.